Chicos, buenas tardes. Entonces empezamos con la clase de hoy. Que les puse una presentación en la plataforma, ¿ok? Para que estén pilas a lo que voy a decir. Bueno, hoy nos toca el modelo en B para el diseño de sistemas embebidos de control. Aquí está. Bueno, modelos en B. Ya, previo a la aplicación del modelo en B, hay que hacer la planificación del diseño del sistema embebido. Son dos partes muy importantes que deben tener en cuenta previo a esto, ¿no? Primero es la comunicación y el cronograma. Establecer cuál va a ser su cronograma de actividades y cómo se van a cumplir y quién los va a cumplir. Pero entonces hablemos de estas partes. Hay que tener en cuenta que mientras crece el grupo, la comunicación entre ellos va a ser más difícil. Y los canales de comunicación obviamente van a crecer. Me refiero al contacto, canal de comunicación, es decir, sea como sea que se van a relacionar por teléfono, por chat, por correo, por lo que sea. Me refiero al canal de la comunicación, es que dos personas se mantienen comunicadas, ¿no? Entonces, miren, el canal de comunicación, por ejemplo, si su equipo es de dos personas, entonces solo va a haber un canal de comunicación. El canal de comunicación o los canales de comunicación se mide de acuerdo a esta expresión matemática, que crece mucho más rápido que el exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí que hay dos personas que se van a comunicar, parte del proyecto, entonces miren, existe solo un canal de comunicación. Aquí reemplazamos el 2, de acuerdo, tendremos 1, aquí está el 2, se simplifica y nos queda un canal de comunicación. Pero miremos si estamos 3, entonces aquí tendríamos 2, miren, dividido para 2, entonces 3 canales de comunicación. Que si son 2, 3 canales de comunicación, perdón, si son 3. Si son 4, miren, tendríamos 4 menos 1, 3. 4 por 3, 12, dividido para 2, 6 canales de comunicación, si ya son 4 miembros del grupo. Okay, ahora, aquí es muy importante definir, y no sé por qué pasa esto. Hay que definir la cantidad de integrantes del grupo dedicados a un proyecto. Va a depender de la comunicación que tengan ese grupo, y la comunicación de ese grupo va a depender muchas veces de la experiencia en la especialidad que maneja ese grupo. Y en la experiencia diseñando proyectos relacionados, bueno, en este caso, ustedes pueden verlo esto de manera global, como estamos hablando de sistemas embebidos, entonces la experiencia en el diseño de sistemas embebidos. Ya, como son sistemas mecatrónicos, los equipos son multidisciplinarios, es algo muy importante. Y no necesariamente porque son sistemas mecatrónicos, sino porque el diseño de sistemas embebidos requiere que el equipo sea multidisciplinario, es decir, manejen varias habilidades. ¿Cuáles son estas? Programación, electrónica y control, habilidades de control. Además de habilidades de integración de sistemas mecánicos y eléctricos. Acuérdense que la definición de sistemas embebidos de control para nosotros son sistemas eléctricos y electrónicos, ¿de acuerdo? Que tienen implementadas estrategias de control en sus unidades de proceso, en los microcontroladores, procesadores. Ok, entonces el equipo debe ser multidisciplinario. ¿Cuántos elegir? Bueno, ustedes recibirán materias de gestión, me imagino que deben recibir gerencias, pero por lo general, para definir el cronograma y establecer la comunicación del equipo, se reúnen 3 a 5 miembros, no más, ¿no? Bueno, algunos dicen con cuántos tú puedas compartir una pizza. Ese debe ser tu grupo de trabajo. Pero bueno, por lo general dicen 3 o 5, ¿de acuerdo? Y entre 3 o 5, pues se establece un líder y también se debe establecer un mentor. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos.
Bueno, entonces esto ustedes se van a dar cuenta que mientras crece el número de, de miembros, mientras el número de miembros es mayor, pues los canales de comunicación van a crecer y es muy difícil mantener el control de esos canales de comunicación. Pero bueno, hay estrategias para que justamente esos canales de comunicación sean una ayuda y no algo que simplemente crece y no aportan al proyecto. Bueno, otra cosa que quiero a aclarar. Yo tengo entendido que ustedes hablaron el modelo MB en metodologías del diseño mecatrónico, saben para qué sirve, qué es. Y simplemente aquí voy a dar un tópico específico que va a ser utilizado en el diseño de sistemas embebidos. No me voy a poner en definiciones, sino que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos dentro de lo que es el control. Bueno, luego, perdón, aquí algunas cositas ya le corregí. Establecer el cronograma. Deben establecer el cronograma del proyecto. Al inicio lo van a hacer bastante general, es decir, lo pueden dividir en tres etapas iniciales, ¿no? Requerimientos, diseño e implementación. Entonces, luego, dentro de cada una de ellas, pues pueden generar subetapas. Para esto y para discutir qué se debe hacer, pues existe un método que se llama el método de la banda ancha de Delphi, que está representado en esta parte de aquí. Entonces, el método de Delphi lo que nos sugiere es definir un mentor. Ahora vamos a ver qué significa un mentor. Un mentor es una persona que está dispuesto a escuchar a todos y está dispuesto a recibir las ideas de todo el grupo y crear en base a ellas una nueva o una solución o presentar una solución a determinado problema. Cuando eres líder, muchas veces la palabra de líder se toma como lo que se debe hacer y en el diseño de proyectos o de sistemas embebidos eso no se quiere. Es decir, la palabra de líder debe tener el mismo peso que, cualquier, que cualquiera de los miembros. Entonces el líder puede ser mentor, si ustedes definen. El líder puede simplemente ser un miembro del grupo de diseño. ¿El líder para qué sirve? Bueno, es el encargado de cumplir, de vigilar que se cumplan las metas, de vigilar que se cumplan los requerimientos, de vigilar que se cumplan con los presupuestos, de sacar al grupo adelante si tienen algún inconveniente, sea económico, de tiempo, de conocimiento, pues el líder es el que se pone arriba. El mentor en esta etapa simplemente es una persona que acoge todas las ideas como iguales. Puede pasar que el líder, por ser líder, quiera imponer o los demás miembros del grupo, porque creen que es el líder, aceptan esas ideas como el hecho, como algo verdadero, y puede ser que no sea así. Entonces, este mentor lo que hace es simplemente estandarizar las ideas del grupo sin tener en consideración rangos, ni puestos, ni nada. Todos son igual. Y en base a la proposición a las proposiciones de los miembros del grupo se crean las ideas o las soluciones a determinados problemas. Ok, luego se debe definir un grupo de estimación. Es decir, este grupo de estimación va a ser encargado de definir la comunicación y de definir los cronogramas. Y además, ¿quién lo va a hacer? Entonces, supongamos que su grupo son de 15 personas, entonces de ellos pues tendrán que elegir a 3, 5. De la elección de estas personas, pues el líder es el que se encarga de determinar alguna metodología, alguna forma de elegir estas 3 a 5 personas, pero una vez que se eligen para este tipo de reuniones, pues el líder deja su rol de líder y pasa a ser un miembro del grupo o mentor, ¿no? Si se quiere que él sea el mentor. Ok, una vez que están definidas estas personas, se debe realizar la recolección de los requerimientos. A ver, como les decía, en este grupo que va a estar encargado de hacer la recolección de los requerimientos, va a haber personas con mucha experiencia, debe haber personas que hayan trabajado en proyectos similares, no quiero decir el mismo, no quiero decir el mismo proyecto siempre, sino me refiero a la implementación de sistemas embebidos de control y que estén en capacidad de establecer diálogos con los clientes.
Pero ojo, en este tema es muy específico del diseño de máquinas, del diseño del sistema embebido de control. No estamos hablando del diseño del sistema mecatrónico, sino de una especificidad. Entonces, el cliente puede ser un ingeniero mismo de diseño del sistema mecatrónico. El cliente puede ser la misma persona que está haciendo el pedido de la construcción de máquina, ¿ok? Pero no siempre el cliente entiende del sistema embebido, ¿verdad? Entonces, muchas veces los requerimientos que nos presentan los clientes, nosotros lo debemos transformar a un lenguaje de tal manera que el grupo de trabajo lo sepa interpretar. Entonces, cuando hablamos de la recolección, realizar la recolección de los requerimientos, nos va a tocar hablar con los encargados del diseño del sistema mecatrónico. Ojo que podemos ser el mismo grupo, ¿no? Pero en la industria no siempre pasa esto. Va a haber un grupo que está encargado del diseño del sistema embebido de control y este grupo va a tener que hablar con clientes, va a tener que hablar con los ingenieros del diseño del sistema mecatrónico, va a tener que hablar con operadores, es decir, quién va a operar este tipo de sistemas para determinar obviamente las interfaces, ¿no? Si son botones, pantallas, de qué color, etcétera, etcétera. Ya, y se deben establecer al menos 3 reuniones. Entonces, primero definir un mentor. Ojo, este mentor no líder necesariamente. Vamos a definir un grupo de 3 a 5 personas. Yo no sé si en este grupo son de 3 o 5 los elementos, perdón, los integrantes. Bueno, ya ven por qué. Vamos a realizar la recolección de los requerimientos y vamos a establecer al menos 3 reuniones para determinar el cronograma, cómo va a ser la comunicación y qué es lo que van a hacer durante el proyecto. Bueno, aquí está la banda ancha, especificada de mejor manera qué es lo que se hace, pero en sí, las primeras actividades debería ser esta, ¿no? Una reunión inicial en donde se definirán quién es el mentor, los miembros del grupo, cómo se va a recoger la información y cuándo se establecerán las reuniones. Ok, entonces, ¿qué hacer en la reunión 1? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué actividades se van a realizar y quiénes van a ser los responsables. Entonces, debemos establecer eh, cómo se van a escribir los objetivos generales, cuál va a ser el alcance de los objetivos, quién va a estar encargado de cada uno, del cumplimiento de cada uno, quién va a estar encargado de la documentación, quiénes van a estar encargados de los diseños. Se establecen herramientas de diseño y luego se ataca al objetivo general. Entonces, en el objetivo general, ¿qué hacemos? Determinamos sistemas, subsistemas. Entonces, supongamos que el objetivo general sea, qué sé yo, diseñar una lavadora. Entonces, tenemos que determinar cuáles son los sistemas y subsistemas de esa lavadora, los componentes que vamos a tener dentro de ese sistema, de esa lavadora, qué tareas y subtareas va a realizar esa lavadora. Y si esto que se refiere a paquetes, más que todo se refieren a software, ¿no? Si se van a diseñar herramientas de software que se van a instalar para este tipo de herramienta. Puede ser que vamos a generar software de manera universal para todas las lavadoras y bueno, los tipos de lavadoras que se puedan construir. ¿De acuerdo? Entonces, paquetes se refiere a software, ¿no? Paquetes de software. Ya. Esto se hace en la primera reunión. Obviamente esto lo hacen con el mentor. Las 3, 5 personas, el mentor puede estar dentro de las 3 o ser parte de las 3 o de las 5 personas del grupo. Ok, ojo, siempre tener en cuenta esto. Una segunda reunión, ya, una vez que definido qué sistemas y subsistemas se van a crear, qué componentes vamos a diseñar, qué tareas y subtareas se van a realizar y qué paquetes se van a escribir, ahora lo que decimos es con qué personal contamos y cuánto se van a demorar cada uno de ellos en realizar determinada tarea. Entonces, miren, aquí van a estar, si hablamos de un grupo de 5 personas, entonces está el mentor y 4 personas que van a estar diciéndonos cuánto se va a demorar en determinada tarea cada persona. Supongamos que en este control de las revoluciones de la velocidad del tambor de una lavadora,
vamos a necesitar de una persona que escriba el regulador, por ejemplo, PID, ¿ok? Para regular la velocidad de rotación de ese tambor. Entonces, uno de los expertos dirá que una persona le puede tardar como 5 horas en hacer eso. Otro experto dirá que una persona le puede tardar alrededor de 18 horas hacer esa tarea. Entonces, tal vez el experto A tiene mayor experiencia, es una persona muy fuerte en el desarrollo de sistemas embebidos y la persona D, pues no tanto. Bueno, entonces luego realizan otra iteración para revisar los tiempos. Entonces, el experto A, al experto A le explican que el grupo de desarrollo, pues, es un grupo que se está formando, que no es tan nuevo, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, puede ser que lleguemos a estar en las 8 horas. Al experto D le dice, mira, que estas personas ya entraron por algún concurso, ya deben tener cierta experticia, entonces disminuye. Entonces vuelven a hacer otra iteración, vuelven a revisar los tiempos y van presentando argumentos. Miren, de tal manera que los expertos del grupo definen, ¿no?, que para la tarea A, en este caso de escribir el sistema de el PID, por ejemplo, para regular la velocidad del tambor, debe de durar no más de 12 horas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas iteraciones debemos hacer? Como ven ahí, 4. Es decir, yo propongo un tema, yo propongo un tiempo, discusión y justificación. ¿Ok? Entonces el experto A, el experto B, el experto C y el experto D proponen un tema, explican y la justificación. En el segundo round, otra vez presentan la justificación, algunos aflojan, otros no, ¿de acuerdo? Y llegan a otro consenso. En el tercer round también, en el cuarto round lo mismo. Ahora, esto no debe tardar más de 2 horas, ¿de acuerdo? Si lo hacen en menor tiempo, es decir, supongamos que hasta llegar al cuarto round, hasta la cuarta discusión, pasaron 1 hora y media, ¿de acuerdo? Entonces ya no discutimos más, nos quedamos con esto, ¿sí? Pero supongamos que aquí pasamos 1 hora discutiendo, acá pasamos 45 minutos, ¿ok? Y aquí pasamos el cuarto de hora y ya se acabaron las 2 horas, pues nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? De aquí sacamos un promedio de tiempo y ya, no hacemos el cuarto round. Esto no debe tardar más de 2 horas porque si no se pierde ya luego el criterio y la discusión. Bueno, esto no es porque yo diga que deban ser 2 horas, sino que la misma experiencia de los expertos en desarrollo de este tipo de sistemas dicen que así debe ser, ¿no? Ahora, no quiero decir que para hacer un sistema de control PID deben tardarse 12 horas. Eso van a tener que definir cada uno de los expertos y cada uno de los miembros del grupo para realizar este tipo de estimaciones. ¿Okay? Entonces es muy importante que cuando ustedes se reúnan al momento de hacer los trabajos grupales que tengan que ver con esto de estrategias de control y de la implementación de sistemas embebidos, que definan muy bien los tiempos en los que se van a tardar. De acuerdo también con la experticia, bueno, en este caso con las habilidades que maneje cada uno de los miembros del grupo. ¿Okay? Entonces, miren, esta partecita de establecer los tiempos es la que más trabajo toma, me refiero a la planificación, a la estructura de estos tiempos, debido a que esto es lo que le voy a decir, la suma de estos tiempos es lo que le voy a decir al cliente para entregar el producto. Entonces, digamos, esta es una actividad, más el tiempo de otra actividad, más el tiempo de otra actividad, y así le digo al cliente, bueno, en una semana ya tienes tu producto terminado y vamos a entregar. ¿De acuerdo? Esta es la parte más importante de la que debemos mantener y llevar registro. No se extiendan, porque si un proyecto se extiende en el tiempo, se vuelve costoso para el desarrollador y barato para el que te pide. Porque si tú le dices 1 semana y te demoras 2, pues él te va a decir, bueno, te va a pagar menos o ya no te recibo el proyecto. Entonces, acuérdense que si ustedes van retardándose en la entrega de un producto, lo que va a pasar es que para ustedes se hace más caro, pero para el cliente se va a hacer más barato y pierden doble, ¿no? Porque ustedes
primero que les va a costar y luego van a tener que vender más barato para que puedan cumplir con los tiempos, para que el cliente les acepte por la pérdida de tiempo. Ahora, si es por el cliente, por ejemplo, digamos, ustedes dijeron que van a entregar en 2 semanas, pero necesitan determinados materiales y determinada inversión. Pero si el cliente no les dio en ese tiempo, ese proyecto en cambio se vuelve caro para el cliente, porque el cliente es el que no está cumpliendo con los tiempos y ustedes es más caro porque están pagando, por decir, por horas de diseño, están pagando por horas de implementación. Y claro, no puedes decir que a ese programador, por ejemplo, le estás pagando por horas de implementación, pero cuando no te dan los recursos, no le puedes mandar sacando y luego contratar a otro. Pero esas horas siguen contando. ¿Okay? Entonces, cuando es por culpa del cliente, el proyecto se alarga, pero le sale más caro al cliente. Bueno, eso deberán aprender a manejar. ¿Okay? Y la reunión 3, pues, si no se han llegado a consensos y no se han llegado a establecer los tiempos y los sistemas, subsistemas y tareas que se van a realizar, pues lo que deben empezar es otra vez por la reunión número 1, revisar si los sistemas están bien planteados, si no están exagerados, si en los componentes creen que es posible disminuir o se requiere aumentar para extender las habilidades del sistema de control. Y si las tareas que están realizando son tareas, pues son las que se requiere para la presentación y entrega de ese sistema. Este es un proceso iterativo que se lo realiza hasta que el mentor dice ya, ahora sí lo tenemos listo. Y lo que se entrega esta información es al líder, ¿no? Porque el líder, en cambio, va a ser el encargado de vigilar el cumplimiento de estos tiempos, el cumplimiento de la creación de determinados sistemas, componentes, tareas y paquetes. ¿Okay? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, no hay problema si, digamos, mi grupo solo somos dos. No, mira, tienes un canal, es más fácil de controlar. No hay ningún problema si solo son dos. Ya. Bueno, como les decía, una vez establecidas las actividades, dentro de esas actividades debe haber una que se llama requerimientos del sistema, recolectar los requerimientos del sistema. En esta parte se va a hablar con los clientes y tengan en cuenta como cliente no el que paga por el desarrollo solamente, ¿no? Bueno, él va a tener mucho que decir, sino también los encargados del diseño, de la arquitectura, de la construcción y los operarios de esta máquina. Entonces, pues como ingeniero del sistema de control, ustedes deben hablar con la mayor cantidad de usuarios del sistema, no necesariamente con el que pide, o sea, con el que paga la máquina, sino con los usuarios y los ingenieros de diseño. Okay. Entonces, miren, lo primero que deben asegurarse es esto, ¿no? Los requerimientos, asegurarse de realizar esta actividad, recolectar los requerimientos de seguridad. Entonces, miren, hay una línea que de manera general representa el riesgo. Entonces vamos a ver zonas de operación de nuestra máquina en el que el riesgo es alto, el riesgo es aceptable y el riesgo es muy pequeño. Entonces, miren, cuando nosotros recolectamos información para disminuir ¿el riesgo a qué? Por ejemplo, a choques eléctricos, a que una máquina puede golpear a alguien, a que esa máquina se energice de pronto, provocando daños en los componentes de la máquina. Riesgo en que algún operario pueda llevar a la maquinaria a regímenes para los cuales no está diseñado, ¿de acuerdo? Sobrecargas, es decir, por ejemplo, si nosotros damos una instrucción de 10 kilogramos de carga sobre determinado sistema y el usuario quiere empezar a realizar 15 kilogramos, 20 kilogramos, entonces eso es poner en riesgo el funcionamiento de la máquina.
acuerdo? Entonces debemos tener control para eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nuestro sistema tiene una carga máxima de 10 kilogramos, entonces si alguien pone más, frenar el sistema, indicar la causa de por qué se detiene la máquina. Eso permite disminuir el riesgo y permite que la máquina dure más. Entonces, debemos analizar todas las situaciones de riesgo. Yo sé que es imposible analizar todas. Por eso es la importancia de la experiencia de los que participan en el diseño de estos sistemas embebidos de control. Pero a nosotros como estudiantes hay cosas bastante simples con las que podemos empezar. Por ejemplo, paro de emergencia y control de límites de funcionamiento, ¿no? Es decir, si yo digo que la carga debe ser máximo de 10 kilogramos, entonces debo implementar un sistema que me determine si la carga se está pasando o no y bloquee, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como estudiantes podemos empezar con estos pequeños criterios de diseño. Aquí les voy a dejar una pequeña guía de lo que deben preguntarse para hacer estos tipos de sistemas. Y como les voy a dejar la guía, no he hecho esto en ninguna, bueno, es como es la primera vez que se abre esta asignatura, pero nunca lo he hecho antes. Entonces acá abajo voy a dejar una guía de qué es lo que debe preguntarse y qué es lo que debe tener como mínimo un sistema embebido de control. Y esos proyectos los voy a revisar igual, ¿no? Entonces, esta misma presentación va a ser la rúbrica, es decir, tiene, no tiene. Entonces, la seguridad de eventos debe realizarse en diferente hardware. ¿A qué me refiero eso? Es el nivel más básico, bueno, sí, el nivel más básico de la seguridad. Una cosa es el control de las variables físicas, esto ya lo había dicho. ¿Qué quiero decir con eso? El control PID, el control de lazo cerrado, el control on-off. Esto es propio del sistema yo le voy a llamar de regulación, de control de las variables físicas. ¿Ya? No tiene nada que ver con el control de los eventos. Por ejemplo, si alguien metió un dedo donde no debió haber metido, ¿de acuerdo? Si alguien puso de más carga cuando no debió haber puesto. Si hubo cortes de energía inesperados. Las secuencias de encendido, las secuencias de apagado de la máquina, ¿de acuerdo? Los paros de emergencia, los estados de alerta. Eso no es el control de las variables físicas. Eso se llama control de eventos. Ese control de eventos debe ir en otro hardware. El control de las variables físicas va en un hardware. El control de los eventos va en otro hardware. El control de los eventos es quien gobierna al hardware de control de las variables físicas, es decir, a los lazos cerrados, ¿no? PID o la estrategia que estén utilizando para controlar. Entonces, ¿cómo se comunican ellos? Pues ya habíamos hablado al menos de dos básicas. Pueden ser por CAN, que es lo más común, la comunicación CAN, pero bueno, pueden utilizar cualquier otro tipo de comunicación, si quieren, hasta por el Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera. ¿Ok? Punto importante. Entonces, la seguridad de eventos y la seguridad del funcionamiento y la protección, perdón, del funcionamiento de la máquina se implementa en otro hardware. Eso estamos viendo en proyectos de ingeniería mecatrónica. Ya empezamos con las máquinas de estado y controlar los eventos. Entonces, ese va a ir en un hardware. Lo que vamos a ver en este curso es cómo meter esos lazos cerrados que vieron en ingeniería de control en un sistema embebido. Luego juntamos los dos y ya tenemos un sistema embebido de control automático. ¿Ok? Ya. Entonces, lo primero, la seguridad de eventos. Y los eventos van a estar implementados en otro hardware. Acuérdense en que debo apuntarle a todas las situaciones críticas, mientras más situaciones críticas piense, ¿ok? Y tenga defensas para eso, entonces lograré llevarle al sistema a la zona segura de funcionamiento, a lo que estoy implementando. Si van a hacer, bueno, yo entiendo la pandemia, pero muchas veces mis estudiantes de otros niveles también, en vez, yo digo pulsadores, y lo que hacen es poner cables, no hay ninguna seguridad, no hay un botón de encendido del sistema, no hay nada, entonces aquí ya estamos siempre funcionando aquí, ¿no? Y he visto a muchos Supermanes
pelando cable, conectado el cable a la corriente y pelando con los dientes, ¿no? Eso es lógico, es típico ver en los laboratorios de la carrera. Pero bueno, esperamos que con estas pequeñas guías ustedes lo puedan mejorar sus sistemas. Ya, entonces seguimos. Profe, perdón. Dime. En hardware para el control de variables físicas, ¿cómo, qué se refiere? Como un ejemplo para entenderlo bien. Ya, mija, Gracias. entonces verás. Aquí sí debía haber sido un poquito más claro. Mira, todo esto va a ir en hardware embebido. Todo esto va a ir en lo que se refiere a un hardware embebido, porque va a ser en donde se van a implementar las estrategias de control. Entonces, digamos, supongamos que yo para hacer el control quiero controlar otra vez la velocidad de rotación del tambor de la lavadora. Para eso voy a dejar de manera simple, vamos a usar un Arduino, ¿ok? Entonces, en ese Arduino voy a tener un lazo cerrado y ese lazo cerrado va a estar encargado de controlar la velocidad de rotación del tambor y los ciclos, ¿no? De izquierda a derecha, adelante a atrás. Pero, ¿quién va a gobernar eso? Va a ser otro hardware, digamos que otro Arduino, pero en ese otro Arduino van a estar implementados los eventos, por ejemplo, el encendido de la máquina, el paro de emergencia, la pausa, la actualización del firmware, ¿de acuerdo? Lo que se refiere a la parte lógica e incluso al control de la interfaz, por ejemplo, si un usuario quiere cambiar el régimen de lavado, lo que va a hacer este hardware, que es encargado de los eventos, es establecer las condiciones de funcionamiento, por decirte algo, para un lavado delicado no voy a rotar a 1200 revoluciones por minuto, ese sería el set point, ¿no? Para lavar, sino que para un lavado delicado voy a hacer a 400 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Entonces yo en el tablero de la lavadora selecciono 400 revoluciones por minuto. Entonces, este hardware encargado de los eventos lee esa información que el usuario le pone y le envía al otro hardware que es encargado de controlar la revolución del tambor. ¿Ok? Entonces le dice, ya no seteemos a 1200, ahora hay que setear a 400. Entonces el set point cambió y el regulador PID que está implementado en el otro Arduino, entonces va a poner las revoluciones a 400. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, las variables físicas en un hardware, en un sistema embebido, en un microcontrolador, por llamarlo así, no necesariamente solo en microcontrolador, y los eventos y la selección de funciones y la operación va a estar en otro hardware, en otro Arduino. ¿Cómo se comunican ellos? Ya es cuestión de cada uno. Como les decía, lo más común ahora, y por evitarnos más cableado, es el CAN, usar el CAN para ese tipo de comunicaciones. Pero si solo son dos microcontroladores, podemos utilizar cualquier otro, ¿no? Podemos usar el SPI2, perdón, el I2C, el SPI, la comunicación UART, bueno, hay algunas. No sé, Samantha, si ahí ya te dejé claro. Sí, ahí sí, muchas gracias, profe. Ya, ok. Ojo que cuando hablo de hardware, estoy hablando con el hardware embebido, no estamos hablando de hardware embebido. Bueno, entonces, como les decía, primero eso sale. Ya, entonces, esto, chicos, vamos a ver en el curso de proyectos, ¿no? Esto vemos, los eventos vemos en el curso de proyectos con las máquinas de estado y algunas estrategias que vamos a analizar. Y esto ya podemos seguir analizando dentro de este curso. Bueno, ¿qué debemos al menos ver? El riesgo de incendio, como les decía, minimizar o eliminar el riesgo de incendio, descarga eléctrica al personal. Debemos proporcionar una forma rápida de desconectar la energía, no que la persona corra a la pared y ale el cable. Bueno, va a haber que implementar botones de emergencia, paros de emergencia, cortes de línea, switch de corte, y todo eso se debe considerar dentro del funcionamiento de un sistema embebido. ¿De acuerdo? O también puede ser por software o hardware, ¿no? Perdón, por software y hardware embebido. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si siento un pico de corriente, entonces dentro del funcionamiento, qué sé yo, de la lavadora, eso quiere decir que está muy cargada, ¿no? Entonces lo que hago es simplemente bloqueo al sistema y pongo una alerta en pantalla y digo, estoy muy cargado, librar la carga, etcétera, etcétera. Es muy importante que se ponga eso. Y si algo, pues, si sienten que algo está mal, alguna descarga eléctrica, pues que el usuario esté en capacidad de acercarse a un botón cerca
del mismo sistema capaz de detener y de desenergizar la máquina. Proteger a los operadores y al personal de mantenimiento de las puestas en marcha inesperadas. Acuérdense que yo les decía cuando cuando estamos en sistemas embebidos, que ¿por qué usar un switch con flanco de bajada, un switch con flanco de subida, un pulsador, un switch de enclavamiento, etcétera, etcétera? Entonces, todas esas cositas ustedes deben pensar al momento de diseñar el sistema embebido. Ok, ya, seguimos. Como les decía, proporcionar un paro de emergencia, una forma rápida de desconectar manualmente la energía y el equipo o el proceso. Es muy importante que lo piensen. Seguimos. Proporcionar una secuencia de apagado. Muchas veces esto no consideramos al momento de diseñar sistemas embebidos, ¿no? Dicen, bueno, ya la apagué, ya que. Entonces, muchas veces, miren, apagamos una máquina, pero no consideramos que muchos de los componentes de la máquina son sistemas inerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si así les quite la energía, van a seguir el movimiento por inercia. Por ejemplo, el caso de algunos motores, motores trifásicos, sistemas que llevan mucha inercia y mucha carga. Bueno, entonces, a veces yo apago, me voy, y como apagué la máquina, los sensores no están funcionando, los sistemas de seguridad no están funcionando y la carga se sigue moviendo. ¿De acuerdo? Me puede provocar tremendas fallas. Entonces, muchas veces la secuencia de apagado considera esas inercias. Supongamos que estamos trabajando con una carga muy pesada y un motor que está girando a grandes revoluciones elevadas para poder mover esa carga. Entonces, cuando le apago, ¿de acuerdo? Ese motor va a seguir moviéndose, voy a tener esa banda o esa carga que se va a seguir moviendo. No va a ser mucho, pero va a ser una distancia que debo considerar. Entonces, hasta que no se pare la banda, yo ya presioné el botón de apagar, ¿no? Pero hasta que no se apague la banda, no pongo la luz piloto de apagado, ¿no? No se pone la luz piloto de apagado. Y no se desconectan los sensores hasta que se detenga la banda. Una vez que se detiene la banda, se detienen todos los mecanismos, pues enciendo la luz piloto indicando que ahora sí ya está la máquina apagada. ¿De acuerdo? Si no considero eso, miren, puede ser que algún usuario, algún personal técnico, alguien del personal técnico, esté cerca de la máquina y le pueda provocar lesiones. Otra vez, bueno, mientras sigamos trabajando con los sistemas con las máquinas de estado, pues ahí iremos viendo cuáles son las secuencias de apagado de máquinas más comunes que se pueden utilizar. Pero no simplemente es de apago el foco y ya me voy, ¿no? Porque por la inercia algunas cosas pueden seguir funcionando. Esto, para evitar descargas eléctricas. Como les decía, las personas a veces somos tramposas. Por ejemplo, si ponemos una celda de carga para hacer un control de la carga, decíamos, si por ejemplo nuestra banda de transporte, nuestro sistema puede cargar máximo 10 kilogramos, y por ahí en la empresa donde pusimos la maquinaria decidieron aumentar la producción o aumentaron la caja, el tamaño de la caja y ahora necesitan que se ponga 15, ya no 10. Entonces lo que y nosotros tenemos una celda de carga ahí controlando estas condiciones límites, ¿no? 10 kilogramos. Entonces a veces suele pasar que los técnicos le sacan la celda de carga y como el motor no lee el límite superior, entonces el sistema sigue funcionando y van a sobrecargar el sistema. ¿De acuerdo? Como van a existir sobrecargas, como van a existir eh, regímenes donde va a funcionar de manera extrema la máquina, pues necesitamos asegurarnos al menos que las conexiones eléctricas estén bien realizadas para no provocar algún incendio, alguna descarga inesperada. ¿Okay? También se puede, dentro de los sistemas, como ahora se hacen los sistemas de diagnóstico, identificar si es que la celda de carga no está funcionando. Entonces, se hace un enlace inverso, ¿no? Se mide el voltaje de salida o lo que debe entregar la celda de carga. Si la celda de carga no está, entonces el nivel de tensión va a ser diferente y puedo bloquear la máquina y darle una información al usuario diciéndole que la celda o está dañada o no está presente, ¿no? Hay varios enlaces que se puede hacer.
Bueno, otra vez cuando volvamos a las máquinas de estado, entonces ahí explicaré cómo hacer algunos controles. Ya. Y bueno, proporcional a una adecuada distribución de la energía. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, como les decía, un sistema de control de eventos, que será el panel de la lavadora, ¿correcto? Entonces, en ese panel, pues yo puedo seleccionar el régimen, la velocidad, el tipo de lavado, el detergente, varias cosas así. Y tengo otro sistema que es el encargado del control de las revoluciones del motor, el que le da el control a la velocidad, el que le hace el cambio de giro de un lado para el otro, dependiendo del tipo de ropa, dependiendo de la carga, etcétera, etcétera. Si se daña el sistema de control de la velocidad física del motor, ¿de acuerdo? No tiene que afectar al sistema de control del panel, porque imagínense lo caro que va a ser recuperar ese sistema, esa maquinaria. Entonces, y además que siga funcionando, ¿no? Entonces, si uno de los sistemas falla, ¿de acuerdo? Debe fallar solo él, debe fallar solo él. El otro simplemente va a recuperar la información, va a decir, bueno, tengo un sistema que está fallando, es el sistema de control de velocidad del motor, hay que cambiar ese, si lo cambian, pues yo sigo en el funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿cómo se logra? Cuando hacemos una arquitectura distribuida, ¿no? A cada uno de los elementos le damos su propio sistema llamémoslo así, de control, monitoreo. Si son sensores de monitoreo, si son actuadores de control, ¿de acuerdo? Y si se daña uno de ellos, pues simplemente lo que hago es saco el módulo y pongo el otro y ya está, ¿de acuerdo? Y si pasa algún daño eléctrico, solo que se dañe en esa parte. Hay formas de aislar. Tenemos varios elementos como relés, autoacopladores, varios sistemas que nos permiten aislar y separar las tierras de cada uno de los sistemas. ¿Ok? Bueno, seguimos los requerimientos de seguridad, evitar operaciones inesperadas, ¿no? Eso quiere decir que tal vez algún usuario quiera meter en mano para controlar tal vez la velocidad de la banda. Mejor hay algunos que quieren frenarla ellos mismos topándola. Si están cortadoras, por ahí de pronto vayan a meter un dedo donde no deben meter. ¿De acuerdo? La idea es evitar esos daños personales. Lo que va a provocar esto es que el hardware de monitoreo y de control crezca. No me refiero a sensores, actuadores, porque ya no solo vamos a tener que poner el sensor de velocidad del motor, ¿no? El sensor de temperatura, sino tenemos que poner un sensor de presencia para ver que qué sé yo, en el área de operación, supongamos que es una cortadora, no haya la presencia de algún usuario y que la máquina pues se pare o la cortadora se pare si algún humano, algún operador se acerca o está muy cerca del cortador. Eso hace que el costo y el tiempo aumenten, pero obviamente es una máquina que muy importante, ¿no? Ahora, en vista de todo esto, miren, esto hace que la máquina crezca y en realidad la innovación, acuérdense que la teoría de control, pues ya creo que la venimos manejando desde 1940, creo, o antes también, 1800, creo que estaba el primer regulador físico. Bueno, ustedes que reciben historia de la teoría de control. Y, y desde ahí no ha cambiado, ¿no? Es decir, desde ahí se mantiene. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar el sistema de control? Pues justamente es esta parte del sistema de control que se debe mejorar. ¿De acuerdo? Es justamente a eso es a lo que se refiere, en donde puedo innovar y mejorar mi sistema de control, a pesar de que pueda hacer la misma lavadora. Si ustedes se fijan, en las lavadoras, qué sé yo, de los años 70, de los años 80, abren motor y tambor. No ha cambiado, perillas, ¿no? Pero a diferencia de ellas, los paneles de control, los ciclos de lavado, la forma de regular la temperatura, me refiero a que se aumentaron ciertos lazos de control más, ha ido variando. Pero en sí el hardware. Hola, seguimos ahí. ¿Me escuchan? Sí, pero no sé qué pasó.
Yo tampoco sé. Alguien nos quiso sacar de ahí. Bueno, entonces miren, como les digo, las lavadoras se han mantenido en hardware igual. Permítanme un rato que están llamando al coordinación. Chicos, seguimos en 10 ya, hacemos el break y volvemos.
Bueno, seguimos. Como les decía, evitar operaciones inesperadas, evitamos lesiones y riesgos. Y, como les decía, no se confíe únicamente solo del sistema de control integrado. Trate de poner eh, seguridades que sean mecánicas, ¿no? Es decir, que un humano pueda eh, habilitar esas seguridades. ¿Okay? Eso es muy importante, que el control no sea netamente automático, sino que sea un control, exista también un control manual de todo el proceso. Lo más importante, como les decía, proporciona una secuencia correcta de apagado de la máquina. Es algo muy importante que se debe tener al momento del diseño del sistema de control. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo. Miren, esta es una banda transportadora. Este es un container que va a llevar una carga. El sensor 1 indicando que está el container en el inicio de la banda. El sensor 2 que ya llegó a esta posición, indicándome que ya la alimentadora, la tolva, puede hacer una descarga de material, de producto. Y A1 va a ser un actuador que obviamente actúe o permite el paso del producto hacia este contenedor. Entonces, bueno, en este sistema se ha determinado que S1, S2, S3 son sensores que requiere este sistema de llenado. Vamos a tener un motor, hay que definir siempre qué tipo de motor se va a utilizar. El contenedor, el container, la caja, la que se va a llenar, el sistema de alimentación, la tolva. A1 va a ser el actuador. Bueno, en este caso puede ser un cilindro neumático. Pero, entonces, el funcionamiento simple, llega el contenedor a S1 indicándonos que ya hay una caja, el motor arranca, llega a S2, se detiene, el motor en S2 se abre A1, se hace la descarga y S3 pues es el sensor que nos indica que se está realizando la descarga o que ya se hizo la descarga hasta el nivel que se necesitaba de producto, ¿no? Entonces, se activa S3 y se cierra la tolva esta, ¿correcto? Y pues se activa el movimiento que continúe, ¿no? Siempre y cuando acá haya otra caja para que pues se pueda realizar múltiple transporte en una misma banda. ¿Ok? Bueno, simple, pero nos permite analizar todo. Entonces, ¿qué tipo de información debemos recolectar? Entonces, ¿cuál es el voltaje disponible? Esto es un error muy típico al momento de realizar las estrategias de control, que por cumplir los requerimientos de control, pues no nos fijamos cuáles son los límites de voltaje y si cerca podemos encontrar fuentes que nos permitan cumplir con esas condiciones de diseño. Entonces, si no hay o si está disponible, si no está disponible, pues habrá que hacer alguna nueva instalación, una nueva cometida, algo para poder cumplir con el voltaje que se requiere, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es la fuente que tenemos. También la potencia nominal, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuál debe ser la velocidad de la banda? Esto va a estar muy relacionado con los ciclos de producción. Entonces, qué sé yo, el encargado, perdón, el que se está encargado de la producción nos dice que necesita 100 cajas llenas por hora. Entonces, vamos a tener que determinar la velocidad a la que vamos a hacer esto para lograr cumplir con ese objetivo de producción. ¿Okay? Y si es que va a ser así, ¿no? Si es que de verdad le podemos dar ese nivel de producción. Entonces, bueno, esto, como ustedes ya saben, van y toman en las medidas, miran las cometidas que hay dentro del lugar donde va a estar instalada la máquina. Obviamente hacen estos cálculos también. Hablan con los del sistema de producción, con los encargados de la producción de la fábrica, empresa, lo que sea. Y obviamente, ¿cuál va a ser aquí les decía, ¿no? ¿Cuál es la carga máxima que va a soportar la banda? Eso significa que cuántas cajas van a estar sobre esta banda a la vez, ¿no? Y yo los voy a transportar y para que se hagan estos ciclos.
¿correcto? Entonces, eso va a estar muy pegado, estas preguntas van a estar muy pegadas con los objetivos de producción de la empresa, industria, lo que sea. ¿Y cuáles son las dimensiones mecánicas también? Es decir, cuánto va a medir esto, de eso va a determinar también el torque del motor, la distribución de los sensores, el tipo de sensores, la precisión de los sensores, la exactitud y cosas así de los sensores, ¿ok? Vamos a determinar el peso que debe determinar, debe sujetar esta tolva, el tipo de actuador que voy a utilizar para permitir el paso del producto, ¿correcto? Entonces las dimensiones mecánicas son parte primordial también, ¿no? Es decir, yo creo que deberíamos empezar por esto y por los niveles de producción para luego determinar lo demás, ¿no? Pero son preguntas que ustedes, para cualquiera, bueno, este es un caso específico, ¿no? Pero para cualquier sistema que vayan a diseñar, pues estas son las preguntas iniciales que se deben plantear. ¿Cuáles son las dimensiones de montaje? ¿De acuerdo? También eso va a depender la seguridad de los operadores, ¿no? ¿Dónde voy a bloquear? ¿Dónde puedo poner un sensor de presencia para poner una alerta de que algún operador está cerca de la banda? ¿De acuerdo? Voy a poner sensores capacitivos si por ahí alguien mete el dedo donde no debe. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a permitir a mí determinar seguridades con respecto a los usuarios. Y obviamente también dónde voy a ubicar la maquinaria. Esto es poco que se preguntan en la mayoría de casos cuál va a ser la temperatura de operación. Si son lugares muy calientes, ¿de acuerdo? Y este motor está muy cargado, entonces voy a tener que pensar en un sistema de enfriamiento, o al menos un ventilador para enfriar este motor, porque si sube aquí la corriente, pues en todo lado va a subir la corriente. ¿Cuál es la humedad relativa del lugar? ¿De acuerdo? Para poder proteger también a los sistemas que voy a poner, evitar oxidación y cosas del estilo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los ciclos de trabajo? Bueno, otra vez, ¿no? El ciclo de trabajo va a estar relacionado también con este tipo de preguntas. ¿Cuál debe ser la velocidad máxima y cuál va a ser la carga máxima que soporta la banda? Miren, esto es muy importante ver, ¿no? ¿Quién usará el sistema de control? Es decir, ¿quién va a acercarse a presionar los botones, a paro de emergencia, por dónde va a estar la persona, si el usuario va a estar ubicado de este lugar, en donde va a poner el paro de emergencia, por acá, donde va a poner el monitor, por acá arriba, acá adelante, no sé. Entonces, esto es muy importante. ¿Quién usará el sistema de control y en dónde estar ubicado, obviamente, para poderle ubicar en la interfaz de usuario y todos los controles de manuales, perdón, y, y de accionamiento de la máquina para saber dónde lo va a poner. ¿Y cómo se usará el sistema de control? ¿De acuerdo? ¿Qué ciclo se va a hacer? Es decir, si le permito al usuario, le voy a permitir al usuario variar la velocidad del motor, sí, entonces, pues, bueno, eso es algo que debo tener. Vamos a permitirle controlar los ciclos de abertura y cerrado aquí, o la distancia en la que se abre el pistón, o no. Entonces, todo esto hay que preguntar para poder implementar el sistema de control. Como ustedes ven, pues son preguntas que se las hace. Se las puede hacer para cualquier tipo de sistema de control y ustedes van recogiendo a manera de encuesta si quieren, pues esas serán los requerimientos. Ya, una vez que ya tienen los, los requerimientos establecidos de manera general, como están aquí, entonces se piensa en una arquitectura y secuencia del sistema de control. Ojo que nosotros en este grupo estamos trabajando con el sistema embebido de control. Alguien, ¿de acuerdo? Ya está encargado del diseño, de la estructura, de la tolva. Nosotros, acuérdense que estamos ahorita diseñando el sistema de control. Ok. Entonces vamos a identificar la arquitectura y obviamente la secuencia de control. La secuencia de control, ¿quién nos dice quién usará el sistema de control? ¿Cómo se usará el sistema de control? ¿Cuáles son los ciclos de trabajo? Y tenemos que estar relacionados con los indicadores de producción. ¿De acuerdo? Vamos a definir la arquitectura. Para
del sistema de control ojo. Entonces, miren, para nuestro caso, tenemos un botón de encendido, puede ser el mismo, un encendido apagado, tenemos un stop. Puede ser un stop de emergencia, o podemos hacer en este caso un botón de encendido, un botón de apagado. Tenemos los 3 sensores que nos indican dónde está el contenedor. ¿Okay? Tenemos un motor, que es el que hay que accionar en dependencia del sistema. Y si el motor ya llegó aquí, correcto, perdón, si el contenedor ya llegó a esta parte, se abre a 1. Entonces, ¿cuántos sensores contamos? Tenemos 1, 2, 3 entradas, más los botones de encendido y para. Y tenemos 2 actuadores, que es este motor y este pistón. Entonces, ahí está la arquitectura. Y tenemos un sistema que será la unidad de procesamiento, que todavía no sé cuál va a ser, ¿de acuerdo? No sé cuál va a ser, pero simplemente le pongo ahí. Todavía yo no sé qué velocidades, exactamente, ¿no? Qué tipo de sensores vamos a utilizar. Simplemente se hará un bosquejo de la arquitectura. Ya. Un botón de arranque y parada operado manualmente, entonces alguien va a ir a presionar, puede ser un pulsador, el mismo pulsador para limpiar la interfaz, para hacerla más limpia, o ponemos uno para cada uno, eso vaya a depender de cada diseñador. Entonces ponemos un motor trifásico que debe estar dimensionado para esta banda, es decir, alguien, puede ser alguien del mismo grupo, puede ser alguien del diseño, encargado del diseño mecánico eléctrico, nos dice, mira, vamos a mover una banda con un motor, correcto, y determinado sistema de reducción y un torque tal. Entonces, bueno, ya tenemos las características del motor y con eso nosotros ya podemos empezar con el diseño del sistema de control, ¿no? Es decir, mira, el torque que vamos a jalar es tanto, el motor es de tal tipo, entonces con las características del motor podemos obtener el modelo matemático y empezar ya a hacer el sistema de control de velocidad de movimiento de la banda. ¿Okay? Un arrancador de motor controlado eléctricamente, bueno, ese es muchos utilizan un driver, muchos simplemente utilizan un circuito con electromecánico para el arranque del motor. Pues va a depender de cuál será nuestra estrategia. También hay un guardamotor, entonces también, bueno, estos son elementos típicos ya de esta arquitectura, perdón, de este actuador que ha sido seleccionado aquí. ¿Okay? Y un actuador para la válvula de alimentación y de cierre, entonces vamos a poner aquí, qué sé yo, una electroválvula, más un relé, ¿de acuerdo? Más un opto, y pues para accionar esto que está aquí. ¿No? Entonces, bueno, es propio de esto, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer nosotros de cualquier sistema que tengamos, pues escribimos nuestra unidad de procesamiento, que todavía no sabemos cuál es, cuáles van a ser los accionamientos, cuántos sensores vamos a tener y cuántos actuadores vamos a dar. Y luego empezamos a discutir el funcionamiento de lo que ven ahí. Bueno, vamos a poner, como les decía, identificamos los sensores, ¿correcto? Que de presencia del contenedor, y si el contenedor está lleno, S1, S2, S3. Y definimos algún tipo de unidad de procesamiento, hardware y software integrados, ¿no? Integrados del sistema. Bueno, debe haber puesto embebidos en realidad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que definir al inicio, ¿no? Basta si lo hacen con un bosquejo, porque todavía no hemos definido específicamente, ¿no? Cuáles son los elementos que requerimos. Ya. Ahora, ¿qué debemos considerar al tomar en cuenta ya las entradas de este sistema? Ojo, aquí está definida la arquitectura y podemos definir una secuencia de control. La secuencia de control la pueden usar en un algoritmo, podemos utilizar las máquinas de estado un diagrama de flujo, expresar un algoritmo, un diagrama de flujo, o también podríamos utilizar las máquinas de estado que estamos viendo ahora. En sí, lo que tendríamos que hacer es, en la secuencia de control, especificar que, es decir, llega S1, este contenedor en S1, se enciende la banda, lo acerca hasta S2, se detiene el motor. Una vez que está en S2, se abre A1 para que desfogue el material y hasta que llegue S3, se cierra A1 y se pone otro contenedor en S1, pues ahí avanzaría
este contenedor de S2 y seguiría así, ¿no? El ciclo. Eso se puede describir en un sistema, perdón, en un diagrama de flujo, o podríamos luego utilizar las máquinas de estado. Lo importante, lo bueno de las máquinas de estado, que luego esas mismas máquinas sirven para la generación de código de control. Ya. Luego, debemos determinar las entradas. ¿Qué son las entradas para el sistema de control? Pues serán sensores, pulsadores, interfaces de operación, etcétera, etcétera. ¿Qué se debe considerar? Especificaciones generales, nivel de rendimiento, por ejemplo, la distancia de lectura, tiempo de uso previsto del equipo, 10 años según la norma ISO, esta de aquí, 6201. Los niveles de rendimiento nos dan esta ISO. La distancia de lectura, por ejemplo, 5 milímetros, estas ya son características propias de los sensores, ¿no? Entonces, estas son especificaciones generales que deben ser consideradas. Por ejemplo, como el tiempo de uso que nos dice la norma ISO. Hay una herramienta que, bueno, si ustedes utilizan MATLAB para el diseño, muchas de las normas se cumplen por solo el hecho de diseñar con MATLAB, por la metodología mismo y la herramienta que es visual para el diseño de sistemas de control de eventos. ¿De acuerdo? Hay algunas que ya solo por el uso de la herramienta, algunas normas ya las cumples, pero otras hay que leer para ver cuáles cumplen o cuáles no. Ya. Debemos también considerar especificaciones eléctricas como voltaje del suministro, si son sensores de 12 voltios o 30 voltios, cuál es el consumo de corriente, cuál es el consumo de energía de esos sensores, de esas entradas. Mecánicas como el peso, las dimensiones, el diámetro, longitud, la carga máxima del eje, el choque, correcto, es decir, si va a haber choque, qué vibraciones permitidas están dentro de este sistema, ¿no? Ojo que el choque pues es una alimentación que se le puede añadir aquí a la unidad de procesamiento para medir vibraciones y que no se nos dañe el sistema. También podemos tener ciertas consideraciones medioambientales, miren, como la temperatura de funcionamiento, temperatura de almacenamiento, la humedad, protección. Miren, hay algunas normas que se podría tener en cuenta al momento del diseño, ¿no? De ese tipo de sistemas y al momento de seleccionar nuestras entradas. Ok. Salidas. Bueno, hay normas que se pueden tomar en las salidas, pero más importante es responder a estas preguntas que están aquí. ¿Cuál es el voltaje de funcionamiento? ¿Cuál es la corriente máxima que soportan? Por ejemplo, los actuadores. ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento? Por ejemplo, si estoy muy caliente, para poder ubicar un sistema de ventilación o enfriamiento y no provocar calentamiento extremo en el actuador. ¿Cuáles son las dimensiones de montaje? Eso ya habíamos visto de manera general en la recolección de requerimientos, pero bueno, también en este caso particular se lo puede tener en cuenta. Obviamente, ¿cuál es el ciclo del trabajo de los actuadores, ¿no? Para ver si ese actuador que elegí pues logra cumplir con ese ciclo de trabajo. ¿Ya? Entonces, con las entradas es mucho más fácil, perdón, con las salidas es mucho más fácil establecer los requerimientos. ¿Okay? Ya. Luego, con la unidad de procesamiento, una vez que ya sabemos cuántas entradas y cuántas salidas y a qué velocidad se van a leer las entradas y a qué velocidad deben operar los actuadores, entonces ahí se define la unidad de proceso. Entonces, si este va a ser un microcontrolador, qué tipo de microcontrolador, cuántas entradas debe tener, cuántas salidas, qué tipo de procesador, cuál debe ser la velocidad del reloj, qué tipo de comunicaciones debe tener. Ahora, como les decía, muy importante al momento, bueno, como son plataformas educativas, los Arduino están bien porque son software libre, pero ya cuando van a ser sistemas distribuidos, entonces debemos verificar por qué tipo de comunicación vamos a realizar, obviamente, el envío de datos. ¿Requerimos CAN o no requerimos CAN? Si por el IO2C ya se puede trabajar, por el SPI se puede trabajar, o por el UART se puede trabajar. Entonces, esas características nos va a permitir determinar el tipo de arquitectura de unidad de proceso que vamos a necesitar.
Si vamos a procesar mucha información y muy rápido, entonces ya no necesitaremos un microcontrolador. Ahora debemos usar tal vez un Digital Signal Processor, un procesador de señales para procesamiento de señales digitales. Podemos utilizar un arreglo de ese tipo, FPGA. Muchas veces si necesitamos video, pues ellos ya son una ayuda para el procesamiento de video, pues son una buena ayuda. Y si esto ya va a ir a un entorno industrial, ¿por qué no añadir un PLC? ¿De acuerdo? Ahí también podemos implementar nuestro sistema de control. Ya no va a ser embebido, pero la misma lógica, la misma lógica, incluso el mismo software diseñado para estas arquitecturas puede ser adaptado y podría funcionar dentro de este PLC. Ok. Ya, una vez que hemos definido las características de las entradas, las salidas, ahora sí ya pasamos a la siguiente etapa, que ya no son los requerimientos, sino es el diseño. Ya. Ahora, acuérdense, es el diseño del sistema de control. Alguien por allá está diseñando la estructura, los engranes, los mecanismos, etcétera, etcétera. Nosotros lo que tenemos que controlar es el movimiento justamente de esas estructuras mecánicas, de esas cadenas mecánicas, de esos mecanismos. Entonces, pasamos por el diseño eléctrico. Es parte nuestra del sistema, del diseño del sistema embebido de control. Desarrollar el hardware embebido, eso quiere decir que tenemos que adaptar nuestra unidad de procesamiento a los periféricos que vamos a requerir. Luego, diseñar los algoritmos de control y en base a estos diseños de estos algoritmos de control, pues necesitamos desarrollar el software embebido. ¿Ya? Entonces, bueno, esta parte ustedes ya tienen una asignatura que es control de actuadores eléctricos, control de actuadores neumáticos e hidráulicos. Entonces, bueno, en nuestro curso no vamos a ver esto. Le pasaron el semestre anterior. Y lo que nos vamos a, bueno, parte de esto va a ir a proyectos y parte de esto a proyectos, parte de esto en esta asignatura y gran parte de esto pues va a mantenerse en esta asignatura. Bien, entonces nos dedicaremos a estos dos. ¿Qué hacen en el diseño eléctrico? Pues primero los esquemáticos, el esquema eléctrico, cómo voy a conectar la unidad de procesamiento con el hardware embebido y con los actuadores. Okay. Obviamente que alguien ya debe haber, me refiero a alguien del grupo del diseño del sistema mecatrónico, ya nos debió haber enviado los requerimientos de torque, potencia, etcétera, etcétera, para nosotros ya poder dimensionar esto y poder trabajar. O muchas veces, acuérdense que hacemos el co-design, es decir, primero hacemos un diseño integral del diseño mecánico, eléctrico, y lo que vamos a hacer es ahora meter el control. ¿De acuerdo? Y la lógica de control que responda a toda la cadena, ¿no? Es decir, al sistema mecánico, al sistema eléctrico, electrónico. Bien. Una vez que hemos diseñado el esquemático eléctrico, diseñamos la distribución de los elementos. ¿Para qué? Obviamente para hacer las placas. Eso es lo que se refiere aquí. Y cómo van a ser las interfaces con los actuadores. Una vez que hemos diseñado esto, pues vamos a generar la lista de los materiales que necesitamos adquirir y luego hacemos un diagrama del cableado para ya poder armar el diseño eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico. Ya. La siguiente etapa, como les decía, es el diseño del hardware embebido, pues ya ustedes pasaron con 10, saltó a la siguiente. Y viene el diseño de algoritmos de control. Entonces, otra vez el modelo en B. Bueno, aquí en realidad es la primera vez que le topamos, así de manera formal. Miren, se fijan que es el mismo que toparon en metodologías del diseño mecatrónico. Entonces, requerimientos, que es lo que acabamos de ver. Modelado, luego vamos a hacer el control, simulación, implementación, testeo de los módulos, un test de la integración, luego vemos si el sistema funciona bien. Si no, volvemos a planificar, a plantearnos o a verificar los requerimientos, a ver si algo no se cumplió, si no, ya entregamos.
El curso es en esta partecita donde se hace fuerte, ¿no? Aquí. Y luego haremos tests de estos modulares. Bueno, como es un programa académico, ya ustedes verificarán, bueno, yo simularé como que soy su cliente para verificar si cumplieron o no los requerimientos, pero ya luego esto lo que hacen es con sus clientes la verificación de estos temas, ¿ya? Ok, entonces miren, parte muy importante, aquí como ustedes lo pueden ver, del diseño de sistemas de control, va a ser esto, va a ser esto y estos dos de aquí, ¿no? Y eso es a lo que nos vamos a dedicar gran parte de este curso, como les decía cuando veíamos aquí, ¿no? Generación de diseño de algoritmos de control y desarrollo de software embebido. Ya. Para tener en cuenta ya luego el software que vamos a analizar, entonces otra vez, ¿no? Requerimientos, diseño del sistema, la arquitectura del sistema, el diseño de módulos, ya luego hacemos la codificación en sí. Pero bueno, este es un modelo en B relacionado para el desarrollo de software embebido. Ojo, no necesariamente software de control. Cuando piensan en estas actividades y al momento de hacer el código, también debemos pensar en la arquitectura de la unidad de procesamiento. Si vamos a necesitar sistema operativo de tiempo real, si vamos a necesitar escribir drivers de entrada-salida, de comunicación, memoria, etcétera, etcétera. O a veces podemos bajarnos librerías, no escribir nosotros mismos, pero bueno, no sabemos cómo se escribieron esas librerías, pero nos sirve. Esta es la tarea que se hace en la implementación, lo que se debe tener en paralelo al momento de implementar código para sistemas embebidos o el software, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer más simple. Simplemente vamos a hacer, miren, un análisis de requerimientos. De esto no nos salvamos. Vamos a hacer un modelado y simulación, que es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y luego vamos a utilizar herramientas de, bueno, vamos a escribir nosotros el código o vamos a utilizar herramientas de generación de código embebido. ¿De acuerdo? Algunas herramientas que de manera automática nos generan código. Bueno, al inicio nosotros lo vamos a hacer para entender bien la metodología, cómo se hace esto, y luego lo que haremos es utilizar herramientas de generación de código y luego seguimos con las dos actividades que nos resta del modelo en B para el diseño de software. ¿Ya? Una vez que está eso, pues una vez que hemos pasado por el análisis, el diseño y modelado, por la codificación, la integración, la validación, luego hay que hacer la instalación y el mantenimiento. Bueno, ¿qué debe estar en el manual de instalación? Recomendaciones de seguridad, recomendaciones de cableado, recomendaciones de montaje, procedimientos de prueba y puesta en marcha. Bueno, entonces cuando ustedes vayan a hacer un producto para o una máquina o un sistema para una unidad, me refiero para alguna empresa o algún pedido, si es de tesis o simplemente por algún pedido especial, pues no se olviden de hacer de entregar esto, ¿no? Un manual de instalación en donde se considere esto que está aquí. Bueno, el último proyecto que hagamos para la calificación, yo revisaré eso, ¿no? Si hay un manual de seguridad, cómo va a ser el cableado, cómo son las recomendaciones de montaje, procedimientos de prueba y puesta en marcha. Y luego lo que haremos es entregar un manual de mantenimiento. Entonces, ¿qué debo hacer cuando voy a hacer el mantenimiento de la maquinaria, ¿no? Bueno, entre muchas, pero estas son las principales. Revisar la calibración, por aquí comprobar y medir tensiones en varios puntos, revisar las baterías de respaldo, apretar las conexiones, cuáles se pueden zafar por vibración, etcétera, etcétera. Comprobar los sistemas de alarmas, botones de parada de emergencia, indicadores, sirenas, etcétera, etcétera. Bueno, eso se debe poner, bueno, habrá muchas cosas más dependiendo de la especificidad de cada una de las máquinas, pero al menos estas deberían estar en todas, ¿no? Al menos estas deberían estar en todos los manuales de instalación y en todos los manuales de mantenimiento. Ya, chicos, entonces, bueno,
Con esto ya arrancaríamos, una vez especificado el modelo en B, entonces lo que arrancaríamos será con esta parte de aquí de aquí. Entonces, lo que se nos viene es esto. Lo que se nos viene es esto de aquí. Entonces ya hablaremos del modelo, de la validación del modelo, de caja negra, caja blanca, caja gris. Luego hablaremos de sistemas de control, modelo in the loop, model in the loop, software in the loop, hardware in the loop, processor in the loop y cosas así. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer en casa es identificar un sistema embebido en control del lugar. Por ejemplo, una lavadora, un elevador, secadora, horno, cocina de inducción, sistema de calefacción, refrigerador, etcétera. Lo que tengan a la mano. Si quieren un automóvil, el auto que tengan en casa, un sistema de calefacción, lo que sea que esté a la mano. Identificar la arquitectura y la secuencia de control. Entonces, lo que decimos es hacer esta partecita de aquí. Identificar la arquitectura y la secuencia de control. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué botones de accionamiento de parada? Si es el mismo, es un pulsador. ¿Cuántos sensores puede tener? ¿Y cuáles son los actuadores que tiene? Perdón. ¿Cuáles son los actuadores que tiene? Por ejemplo, si estamos hablando de la lavadora de la casa, tendríamos el motor del tambor, tendríamos el relé que acciona la trampa de la puerta, el relé que abre las válvulas de las cometidas de agua caliente y de agua fría, tendríamos el actuador que calienta la niquelina para el agua, para mantener la temperatura del agua y va a depender del modelo de lavadora que tengan para esto de los motores. Sensores de nivel, el de la puerta si está cerrada o no está cerrada, los pulsadores en el tablero. Bueno, vamos a tener que identificar la arquitectura de alguno de los objetos que de alguno de los sistemas que ya hemos identificado. Escriba los requerimientos de entrada, de salida y la unidad de procesamiento. Entonces digo, ¿cuáles van a ser los requerimientos? Un sensor de temperatura que opere en tal rango. Una celda de carga para la lavadora, ¿no? Que opere en tal rango. Es decir, si me paso de las, qué sé yo, 13 kilos en el tambor, pues ya no funcionará, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían los requerimientos de entrada. De salida, ¿no? ¿Cuál debe ser el torque del actuador? ¿Qué tipo de actuador? DC, trifásico, monofásico, dependiendo de la cometida de energía. La energía el voltaje de funcionamiento, lo que tenemos en casa, ¿no? Si debemos tener una instalación de 220, si con la de 110 basta, todo eso habrá que verificar. ¿Y qué unidad de procesamiento van a utilizar? Si van a poner un PLC, un microcontrolador, un DSP. Bueno, FPGAs todavía no lo he visto en este tipo de sistemas que tenemos en el hogar, pero sí por lo general en los sistemas de procesamiento de video o de sonido, de audio que tengamos en casa puede haber. Y bueno, ustedes tienen un formato de actividad que pueden usar para presentar esta actividad. Está abierto para hoy en la noche, no es una actividad que requiera mucho tiempo, que vayan a hacer algo raro, entonces yo creo que utilizando esta presentación, ustedes pueden llegar a cumplir con la actividad. ¿Alguna pregunta? Profe, en la parte de requerimientos de la pues, unidad de sí, la unidad de proceso, ¿en qué podemos basarnos para, digamos, los requerimientos de eso? Eh, Primero puedes basarte en el número, la más fácil, ¿no? El número de entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, eso te va a variar, por decirte algo, de un procesador de un Arduino Nano, a de un Arduino Uno, a de un Arduino Mega. Entonces, si por ahí veo que tengo como 20 sensores, ya el analógicos, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Exagerando, pero ya las 6 entradas analógicas
del Arduino Uno ya no te van a alcanzar, entonces ya no puedes usar un Arduino Uno, vas a tener que usar una unidad de procesamiento diferente. Entonces el criterio más simple es entradas y salidas. Obviamente, luego los ciclos de trabajo y la velocidad. Pero para esta actividad, si logran encontrar esa información, pues estaría bien que en ese criterio se vaya. Lo otro, por ejemplo, el tipo de comunicación, ¿no? Si voy a necesitar, qué sé yo, comunicarme por Bluetooth, por Wi-Fi, si puedo adaptar a la arquitectura que tengo a ese tipo de comunicación. También es otro criterio muy importante. La velocidad de procesamiento de la información es otro criterio muy importante. Pero en este caso, y yo lo haría así, pues me manejaría por el número de entradas y salidas. Ahora, ojo chicos, yo he visto en muchos trabajos de titulación que es el único criterio para que se maneja para la elección de la unidad de procesamiento. No debe ser el único, ¿no? Es bueno, es buen criterio, es básico, pero no es el único. ¿Okay? Sí, Samantha, te respondí. Profe, gracias. Sorry. Profe, o sea, en este de requerimientos de la unidad de procesamiento, o sea, que, por ejemplo, supongamos en el Arduino, el sistema debe funcionar a un máximo voltaje de hasta 12 voltios. Entonces, ese es un requerimiento. Ya, por ejemplo, digamos que tu motor es de 12 voltios, pero el Arduino se alimenta de 5. Entonces, Ajá. tus requerimientos serán pues los 12 voltios de funcionamiento del actuador, ¿no? Pero que de ahí puedes sacar la alimentación para el Arduino, sí. Pero digamos que yo alimento el Arduino con 5 y el actuador es de 12 voltios, entonces ese no debe ser en cambio un limitante, ¿entiendes? Entonces debo, más bien yo, de buscar la forma de abastecer esos 12 voltios. Por ejemplo, profe, un ejemplo de requerimiento en la unidad de procesamiento. Como te decía, el más típico, ¿no? Eh, número de entradas y número de salidas de la unidad de procesamiento. Entonces, digamos, si tengo 3 entradas analógicas, entonces el Arduino Uno me sirve porque tengo 6 canales de entrada analógica, perdón, 6 pines de entrada analógica. Pero, por ejemplo, digamos que mi unidad requiere de 12 entradas analógicas, entonces ya el Arduino Uno no me va a servir, entonces ya cambias por otro. Ese sería un ejemplo, como les decía, el más simple. Pero también está la velocidad de procesamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el Arduino Uno, bueno, no sé si en mega, pero el Arduino Uno hace un ciclo cada 62.5 nanosegundos. Si necesitas algo más rápido, vas a tener que utilizar otra arquitectura. Ese también es otro criterio de selección. ¿Por qué puedes utilizar uno más rápido? Por ejemplo, digamos, tengo muchos sensores que trabajar, de que leer, varios actuadores que están trabajando con regulación del ancho del pulso y deben trabajar de manera simultánea. ¿De acuerdo? Y además debo comunicarme. Y además utilizo, que sería una comunicación para pantalla y una comunicación CAN. Entonces, eso puede ser que te cause problemas en la velocidad de procesamiento, porque hay que procesar mucha información. Entonces, se cambia eso por otro microcontrolador con mayor velocidad de procesamiento. Ese es otro criterio para seleccionar la unidad. En casa podemos, como les decía, en esta actividad podemos utilizar el más simple, ¿no? Las entradas y salidas. Y como tenemos un Arduino en casa, pues entonces nos va a tocar hacerle que calce. Profe, pero o sea, entonces identificamos uno de los sistemas de los que tenemos en la casa, pero de ahí como que decimos cuál podría ser, o sea, no es como que vemos el que tenga en realidad de unidad de procesamiento, Si por logran, ejemplo. si logran encontrar información, por ejemplo, digo, qué sé yo, si me ocurre ver la lavadora, me meto a la página del desarrollador y miro, y puedo mirar las características, ¿no? Puedo llegar por las características, puedo identificar a los sensores, qué tipo de sensor. No necesariamente vamos a decir, bueno, el sensor de temperatura es una termocupla tipo J con, no sé, una resistencia tal. No, no vamos a poder hacer eso en todos. ¿De acuerdo? Pero sí vamos a decir que tiene un sensor de temperatura y ese sensor de temperatura va a utilizar un canal analógico.
Sí, entonces traten de buscar información en el Internet con la información del desarrollador para el cliente se puede sacar mucho. No sé si en algunos casos puedan encontrar información específica, ¿no? Que les digan, dentro de esta lavadora tenemos, como dicen, por ejemplo, en los teléfonos, tenemos un BIO Chief, un procesador BIO 11A, no sé. Entonces, bueno, no sé si lleguen a ese nivel, pero a encontrar información. Pero si lo encuentran, lo ponen. Si no, simplemente, pues yo digo, como no es tan rápida la información, microcontrolador. Ah, mira, me puse a analizar mi sistema de seguridad que necesita procesar video, entonces debe tener un FPGA o debe tener al menos un DSP. Y si van, por ejemplo, en casa, en su edificio, tienen algún sistema de calderos y de control de luces, obviamente se van a topar con un PLC. Ya, Gracias, profe. chicos, la tarea suya, la mayor cantidad de información que puedan, ¿no? Para que se ejerciten. Acuérdense que luego ustedes van a ser los que den esos requerimientos, ¿no? Ahorita simplemente vamos a buscar e imaginarnos qué puede tener. Pero luego ustedes van a hacer, en base a su experiencia, van a decir qué debe tener. Ustedes van a ser los que digan las órdenes. Esto va a tener, esto va a llevar. Aquí voy a meter esto. Aquí voy a poner este microcontrolador. Ahora vamos a buscar, pero luego la idea es que ustedes decidan y definan qué va a ir ahí dentro. ¿Ok? Ya, así que a buscar información. ¿Alguien más, chicos, una pregunta? Profe, la arquitectura es como usted nos dio así Así el simple por modelo ahora mismo. Así simple como les puse aquí. ¿No? y el sistema de control, profe, o sea, El es lo sistema mismo. de, no, el sistema de control, a lo que se refiere a la estrategia de control es cómo va a funcionar. Como decíamos aquí, ¿no? Ustedes me dicen, miren, para la lavada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lavadora. Dicen, abro el tambor, meto la ropa, cierro el tambor, enciendo la lavadora. Si la puerta está cerrada, entonces se abre la válvula de carga de agua, ¿no es cierto? Entonces empiezo a llenar, ahí hay un sensor que me indica el nivel. Eso significaría describir la operación del sistema. ¿De Todavía no Oh, estamos ya. haciendo el control, todavía no estamos haciendo el control de nada. Simplemente estamos describiendo. La primera descripción es en palabras. Ah, Luego se ya. O hace sea, el ahí modelado. describimos cómo funciona el mecanismo, como quien Sí, dice. exactamente. Ahora puede ser, como les decía, diagrama de flujo, que pues, bueno, va a ser lo que van a utilizar. Y ya cuando terminemos con las máquinas de estado en proyectos, entonces van a poder también usar las máquinas de estado para escribir el algoritmo, ¿no? Y O sea, representar el funcionamiento. ahorita le tenemos que hacer en diagrama de flujo, profe, o podemos hacerlo solo en palabras. Usen al menos pseudocódigo, ¿no? Porque si hacen una historia como en un cuento, no creo que vaya a leer. Acuérdense que somos ingenieros y deben utilizar lenguaje que entendamos. Ya, ¿Ok? ok, profe. Por favor. Ya, ¿alguien más? Ya, chicos, entonces para los que tenemos clase, nos vemos en 10 minutos en la otra sala, ¿ya? Gracias. Gracias, profe. Hasta